Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Sean bienvenidos al tema número 2 de nuestra asignatura Química Orgánica. La mañana de hoy comenzaremos con el estudio de los carbohidratos. Dentro del grupo de biomoléculas que existen en nuestro cuerpo, los carbohidratos en conjunto a los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas son de gran interés. El objetivo de la clase de hoy es conocer las particularidades de los carbohidratos, es decir, las características más importantes y destacar la importancia biomédica de los mismos, así como las características que convierten a la glucosa en la principal combustible metabólico de los sistemas celulares. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Son moléculas orgánicas constituidas por átomos de carbono, por átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. También las podemos catalogar por su estructura como derivados de alcoholes polihídricos, es decir, exhiben en la mayoría de sus carbonos enlaces covalentes a grupos hidroxilo, a grupos OH, de tal manera que al igual de considerarse derivados de alcoholes polihídricos, tienen dos grupos funcionales importantísimos que ya hemos visto en nuestras clases anteriores. Por una parte están los aldehídos y por la otra parte están las cetonas. De tal manera que la naturaleza, la evolución ha seleccionado a estas moléculas para sacar la energía que necesitamos para nuestras actividades diarias. Y la razón comenzaremos a estudiarla la clase de hoy. Entonces, ¿cuál es la importancia biomédica? En los vegetales es crucial. La glucosa se sintetiza a partir del dióxido de carbono que nosotros eliminamos como consecuencia de todos los desechos del metabolismo intermediario y agua por medio de una de las reacciones bioquímicas más eficientes y eficaces que se conoce, la fotosíntesis. Y esta va a ser almacenada bajo la forma de un polisacárido complejo denominado almidón, o va a ser utilizada para sintetizar la celulosa que forma parte de las paredes celulares de las células vegetales. Ahora, en nuestro caso, la glucosa, cuya fórmula molecular es C6H12O6, es el carbohidrato de mayor importancia y se considera el principal combustible metabólico de los seres humanos y de los demás mamíferos. Hay enfermedades relacionadas al metabolismo de los carbohidratos. Una de las más importantes es la diabetes mellitus, de las cuales hay dos formas. La diabetes mellitus tipo 1, que es la dependiente de la administración de insulina exógena, y la diabetes mellitus tipo 2, que puede ser por un problema de los receptores que van a mediar la internalización de la glucosa hacia el interior de la célula. Es decir, el problema no está en la producción de insulina por parte del páncreas, pero puede estar en los receptores. Galactosemia, enfermedades por depósito del glucógeno y algo muy frecuente en los bebés, la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un disacárido que puede no ser tolerado por algunos bebés que nacen con deficiencia de la enzima que cliva, que rompe a ese disacárido para que el cuerpo pueda metabolizarlo, es decir, convertir una estructura de dos monosacáridos hasta una estructura sencilla que nuestro cuerpo puede utilizar como combustible metabólico. La opción, recurrir a fórmulas lácteas deslactosadas, donde la presencia de ese disacárido, de ese carbohidrato, no esté presente. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican desde los más sencillos hasta los más complejos, desde los monosacáridos. Los monosacáridos son los pilares estructurales fundamentales, los ladrillos, los pequeños bloquecitos a partir del cual se obtienen estructuras más complejas. Dentro de los monosacáridos tenemos
Las triosas constituidas por 3 átomos de carbono. Las tetrosas poseen 4 átomos de carbono en su estructura. Las pentosas poseen 5 átomos de carbono y se consiguen en las moléculas del ARN y del ADN. Las hexosas, como la glucosa, poseen 6 átomos de carbono y las hectosas poseen un total de 7 átomos de carbono. Vamos a comenzar por las estructuras más sencillas, las triosas. Y una de las características más importantes es que estas moléculas son capaces de presentar isomerismo. Y esa característica es importante porque, como hemos dicho en sesiones anteriores, los grupos funcionales no están estáticos, se están moviendo, y eso lo vamos a poder ejemplificar la clase de hoy. Entonces, la triosa más sencilla es el gliceraldehído, y ese gliceraldehído posee 3 átomos de carbono. Tiene un grupo funcional, el grupo funcional aldehído, y a partir de allí se comienza a contar los átomos de carbono. Este sería el átomo de carbono número 1, el átomo de carbono número 2 y el átomo de carbono número 3. Su fórmula molecular es C3H6O3. Sin embargo, nótense que en el átomo de carbono número 2, el grupo OH puede situarse a la derecha o a la izquierda, y atendiendo a la disposición de ese OH en el átomo de carbono número 2, podemos tener dos alternativas. La presencia de la molécula L-gliceraldehído cuando el OH está situado hacia la izquierda, o la presencia del D-gliceraldehído cuando ese OH se ubica hacia la derecha. Es decir, estas moléculas tienen la misma fórmula molecular, pero distinta distribución de sus átomos espacialmente. Y esto crea propiedades químicas diferentes. En conclusión, se trata de dos moléculas orgánicas distintas. Seguimos. Todos los carbohidratos poseen la fórmula molecular general CnH2n o N, donde el menor número que puede asumir esa N es de 3 y el mayor es de 7. Ahora, presentamos la triosa más sencilla, pero con el mismo grupo funcional en el carbono 1. Hay otra posibilidad, y es la formación de la dihidroxiacetona. Estas moléculas aparecen como intermediarios en la ruta glicolítica. En la dihidroxiacetona, la disposición de los átomos es distinta de los dos casos anteriores. ¿Por qué? El átomo de carbono 1 puede ser este o puede ser este, no importa. Lo que importa es que el grupo funcional está situado invariantemente, en este caso, en el átomo de carbono número 2. Y es una cetona, de tal manera que esta molécula, poseyendo la misma fórmula general de los dos ejemplos anteriores, es distinta, porque ahora no estamos en presencia del gliceraldehído, ni la forma L ni la forma D, que son isómeros, sino en presencia de una cetona, que es la dihidroxiacetona, y como lo dijimos, son intermediarios de la ruta glicolítica. Vamos a pasar ahora a las hexosas, que son las que tienen mayor interés desde el punto de vista clínico. Y las hexosas tienen un total de átomos de carbono de 6. La fórmula molecular es 6H12O6. En el caso de la glucosa, el grupo funcional es un aldehído, es decir, vamos a comenzar a numerar la cadena de la glucosa por el grupo funcional aldehído, y a él le corresponde el número 1. Y esto hace que la hexosa se considere una aldohexosa, es decir, el grupo funcional no es solamente para colocar el número 1, sino que nos permite dividir a las hexosas y en general a los carbohidratos en dos grupos. Aquellos que poseen el grupo aldehído como principal grupo funcional y aquellos que presentan a la cetona como principal grupo funcional.
desplegamos toda la estructura de la glucosa en proyección de Fischer, es decir, en una proyección extendida. Y esta es muy útil la clase de hoy para explicar ciertas propiedades de la molécula de glucosa. Así, el átomo de carbono número 1 porta el grupo funcional aldehído y a partir de allí, cada carbono va a tener un enlace mínimo a un grupo OH. Y terminamos con un alcohol primario, CH2OH. De tal manera, ¿cuáles son las características de dicha molécula para que sea considerada como el combustible metabólico más importante? La primera, su número de oxidación-reducción es igual a 0. Para eso nos remontamos a la química de cuarto año, vemos la tabla con todas las valencias, recordamos que la valencia del oxígeno es -2 y la valencia del hidrógeno es 1. Tenemos varias maneras de resolver el problema. Por ejemplo, sacando cada carbono por separado. Un ejemplo, átomo de carbono número 1, -2 más 1 es -1. El número de oxidación-reducción de este primer carbono es aquel que hace falta para llevar la cuenta a 0. De tal manera que en este carbono sería 0 la cuenta. Al realizar el cálculo de los 6 átomos de carbono de la molécula de glucosa, por favor realicen el ejercicio, la cuenta debe dar 0. Y esto quiere decir que la molécula de glucosa no está oxidada ni está reducida. Segundo, es soluble en agua y eso lo hacemos a diario. Cuando en un vaso de agua colocamos un poco de azúcar, lo batimos y aquello se solubiliza. ¿Qué sucede? Como tenemos gran cantidad de oxígeno en la molécula, ese oxígeno tiene un par de electrones que puede compartir y esos electrones son responsables de la formación de enlaces puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Si lo que exige la glucosa en esta estructura extendida de Fischer son átomos electronegativos como el oxígeno y con carga positiva como los hidrógenos, fácilmente podemos dibujar todas las moléculas de agua posibles en torno a la molécula. Y este carbohidrato, como es de pequeño tamaño, es soluble en agua. También la glucosa es estable en solución. La molécula no existe así. La molécula debe cerrarse, debe ciclarse, es decir, hacerse más estable, formar una estructura cíclica, preferentemente de silla, para que sea termodinámicamente estable y, colocando un ejemplo, no sea susceptible al ataque de enzimas glucosidasas que pueden romper esa estructura cuando no se desee. Y en condiciones aeróbicas, fíjense, la oxidación de una molécula de glucosa rinde un total de 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa que ingresa a la glicólisis, al ciclo de Krebs y a la cadena de transporte de electrones. De tal manera que la naturaleza, tomando en consideraciones a esta molécula tan sencilla dibujada en pizarra, la seleccionó para que sea ella la gasolina, el combustible que necesitan todas las células de mamíferos. Ahora, la pregunta que queda del apartado anterior, si esto es inestable, ¿cómo se estabiliza? ¿Cómo se cicla la molécula de la glucosa? A través de una reacción química sencilla. La estructura de Fischer nos fue muy útil para explicar las características que la hacen a ella ideal como combustible metabólico. Pero en realidad, ¿qué sucede? La estructura que se proyecta con todos los carbonos desplegados comienza a cerrarse. Vamos a tomar en cuenta el carbono número 1 en la estructura de Fischer y comenzamos a dibujar la estructura de Howard. ¿Dónde está el átomo de carbono número 1? El grupo aldehído es este que está acá. Y comenzamos. Átomo de carbono número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6.
¿Qué va a ocurrir? Se va a formar un hemiacetal cíclico. Y esto no es otra cosa sino la condensación del grupo hidroxilo OH con el grupo aldehído del átomo de carbono número 1 de la molécula de glucosa. No ocurre lo mismo que en la formación del enlace peptídico, que era una deshidratación y se pierde agua. Aquí, estos dos grupos funcionales se van a unir y se van a fusionar. ¿Qué sucede? Se van a formar dos estructuras denominadas anómero cíclico. Las flechas hacia un lado y hacia el otro indican que puede haber interconversión. Es decir, la molécula anterior puede rendir una de las dos, alfa de glucosa o beta de glucosa. ¿Qué sucede? La formación del anómero cíclico, uno u otro, por la condensación que se establece entre el grupo funcional primordial de la molécula, que era el aldehído, y un grupo OH, rinde dos estructuras distintas. Se forma un anillo. Este anillo, bajo esta configuración, se denomina anillo de piranosa. Pero noten ahora no el átomo de carbono número 5 en el caso de la glucosa, ni el número 2 en el caso del gliceraldehído, que nos ayudaba a descifrar si la estructura era D o la estructura era E. Ahora tenemos que mirar a un átomo de carbono distinto, y ese átomo de carbono es el que está en posición número 5, para saber si la estructura es alfa de glucosa o beta de glucosa. Lo que ocurre es una mutarrotación de los grupos funcionales. Así, en este átomo de carbono, la presencia del grupo OH sobre el plano va a rendir una estructura muy estable que se consigue aproximadamente en el 70% de las veces que ocurre la reacción. Y es la estructura de la beta de glucosa por la presencia de este OH en torno a este átomo de carbono. Y la alfa de glucosa presenta el grupo OH hacia la parte de abajo. Ellos existen en la misma mezcla, las dos formas, pero la alfa de glucosa es menos estable. Otra exosa de interés clínico es la fructosa, y esta es el azúcar de las frutas, cuya fórmula es exactamente la misma de la glucosa. C6H12O6. Pero ¿qué sucede? Desplegamos los 6 átomos de carbono de la estructura. Nuevamente, aquel que porte el grupo funcional más importante tiene el privilegio de tener la numeración más baja. En este caso, el grupo funcional no está en el átomo de carbono número 1, estaría en el átomo de carbono número 2. Y es el grupo funcional cetona que nos permite hablar de la fructosa como una cetoexosa. Ahora, la naturaleza tiene a la D-fructosa como el azúcar de la fruta, y también tiene a la D-glucosa como el combustible universal de los sistemas biológicos. Las enzimas son capaces de discriminar entre glucosa y fructosa, o utilizarlas a las dos de la misma forma. La diferencia radica en que cuando aplicamos fructosa a nuestro cuerpo, el azúcar de la fruta, esta se metaboliza muy rápido, porque se salta el primer paso de la glicólisis, que necesita obligatoriamente ATP. De acuerdo que al estudio de la bioquímica no le podemos dar a un diabético un edulcorante a base de fructosa, porque se estamos haciendo daño. Podemos endulzarle algo, queremos sustituirle la glucosa por la fructosa, pero esta es exactamente o más dañina que la misma glucosa. ¿Por qué? Porque se metaboliza de forma mucho más rápida. Ahora, hablamos toda la clase solo de los monosacáridos, pero no son los únicos carbohidratos.
tenemos los disacáridos, que son aquellos que están formados por dos monosacáridos. Un ejemplo es la maltosa. Cuando estamos tomando una deliciosa malta bien fría, lo que estamos es ingiriendo grandes cantidades de un disacárido constituido por glucosa más glucosa. Hay una ruptura de ese enlace y tenemos suficiente combustible metabólico para realizar nuestras actividades partiendo de la maltosa, que es el azúcar de la malta. Oligosacáridos, difíciles de digerir, contienen de 3 a 10 monosacáridos en su estructura, y los más complejos, que son insolubles en agua, son los polisacáridos, que presentan más de 10 unidades de monosacáridos. Ejemplo, el almidón de las plantas, y en nuestro caso la glucosa se almacena en nuestras células bajo la forma de glucógeno. Por la atención prestada, muchísimas gracias.